Hola, somos el equipo número 4, integrado por Cerón Espinosa, Morales Rodríguez, Ochoa Melchor, Ruelas Hernández, Xochicale Ayala y su servidora Salina Ricarte. Y en esta presentación hablaremos sobre Dask, una tecnología clave para el manejo de datos a gran escala. Para comenzar, necesitamos entender el concepto de Big Data. Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes o complejos que las herramientas tradicionales ya no pueden manejarlos correctamente. Este concepto se define con las 3 B: volumen, cantidades masivas de datos que pueden ir desde gigabytes a petabytes; velocidad, los datos se generan y deben procesarse rápidamente, muchas veces en tiempo real; variedad, no todos los datos son iguales, pueden ser imágenes, textos, registros, audios, eventos, etcétera. Ahora, ¿por qué necesitamos herramientas especializadas? Las librerías tradicionales como Pandas o NumPy tienen varias limitaciones cuando trabajamos con Big Data. Primero, solo funcionan si los datos caben en la memoria RAM. Segundo, trabajan en un solo núcleo, por lo que se vuelven lentas para datos, con datos grandes. Tercero, no están hechas para sistemas distribuidos como clusters o data lakes y en general no pueden manejar cargas masivas por sí solas. Por eso necesitamos herramientas especializadas. Frameworks como Dask, Spark o Flink permiten procesar datos en paralelo, dividirlos en particiones, ejecutarlos en múltiples núcleos o máquinas, optimizar tareas y conectarse con almacenamiento distribuido. Ahora, la ubicación de Dask dentro del ecosistema Big Data. Dask es una herramienta enfocada en el procesamiento de datos y funciona principalmente en modo batch, es decir, en tareas que se ejecutan por bloques o por lotes. No es una herramienta de almacenamiento, sino de procesamiento, pero se integra muy bien con sistemas de almacenamiento como Hadoop, S3, base de datos distribuidas. También se complementa con tecnologías de análisis como Pandas, ya que Dask funciona prácticamente igual, pero en paralelo. NumPy, Scikit-learn para Machine Learning distribuido y con entornos de computación como Kubernetes o HP Cluster. Dask permite trabajar con datos grandes utilizando el mismo estilo de código que usaríamos en Python, pero a gran escala. ¿Qué es Dask y por qué se creó? Dask es una biblioteca de computación paralela en Python que fue creada alrededor del año 2015. Su función principal es extender las capacidades de las bibliotecas científicas estándar que ya utilizamos a diario, como Pandas, NumPy y Scikit-learn. Su objetivo principal es resolver el desafío de la escala. Esto se traduce en dos metas cruciales. El primero es escalar operaciones, que este permite que el código Python escrito en una laptop personal pueda ejecutarse eficientemente en clústeres distribuidos de gran capacidad. La segunda es ejecución paralela, que esta habilita el procesamiento de cálculos complejos y datasets masivos que superan la capacidad de la memoria RAM disponible en una sola máquina. En cuanto a los problemas que resuelve Dask, Dask se desarrolló para abordar tres limitaciones clave del de procesamiento tradicional de datos en Python, que aparecen al trabajar con grandes volúmenes. El primer punto es el uso de núcleo único. Por defecto, las operaciones de Pandas y NumPy son secuenciales y solo utilizan uno de los núcleos de nuestro procesador. Dask supera esta restricción permitiendo la ejecución de código con paralelismo real. La segunda limitación es la memoria RAM, ya que las bibliotecas tradicionales solo pueden cargar datasets cuyo tamaño es menor o igual a la RAM disponible. Y finalmente, tenemos la escalabilidad. Al pasar de un entorno local a un clúster distribuido, muchas herramientas exigen una reescritura significativa del código. Dask simplifica esa transición, facilita la migración del código local a entornos distribuidos de alto rendimiento sin necesidad de reescribir la lógica de negocio, manteniendo la familiaridad del código Python. Para lograr todo esto, Dask opera bajo una arquitectura con tres componentes centrales. El primero son los grafos de tareas. Cuando se ejecuta una operación con una colección Dask, se genera un grafo de tarea. Esta es la representación visual interna del motor. El segundo tenemos los schedulers, que este es el motor de ejecución, ya que recibe el grafo de tareas y gestiona los recursos de cómputo para ejecutar las operaciones. Por último, tenemos colecciones de alto nivel. Esas son las interfaces que el usuario utiliza directamente, como Dask Data Frame, Dask Array y Dask Back. Su sintaxis es casi idéntica a Pandas o NumPy, y su función principal es servir como un proxy paralelo, traduciendo nuestras llamadas a funciones en un plan de ejecución complejo. En esta parte explicaré cuatro estructuras clave de Dask y una comparación rápida con otras alternativas. Primero, Dask Data Frame funciona igual que un data frame de Pandas, pero permite trabajar con datasets que no caben en memoria porque divide los datos en múltiples particiones distribuidas. Mantiene las mismas API de Pandas, lo que facilita migrar de análisis pequeño a análisis a gran escala sin cambiar código. Después está Dask Array, que es similar a NumPy, pero orientado al cálculo distribuido. Es ideal para operaciones numéricas pesadas como análisis de imágenes, álgebra lineal y simulaciones científicas. Divide el array en bloques y los procesa en paralelo. Luego tenemos Dashback. Está pensado para datos semiestructurados o no estructurados, como archivos JSON, logs o colecciones de Python. Su comportamiento recuerda a map y filter, y es muy útil cuando los datos no encajan bien en estructuras tabulares. Por último, Dash Delayed. Permite convertir cualquier función de Python en una tarea diferida. Es perfecto cuando tienes procesos personalizados que no encajan en data frame, array o back. Con Delayed, construyes grafos de tareas que Dash ejecuta en paralelo de forma automática. Entre sus ventajas, Dask permite trabajar con datos más grandes que la memoria, paralelizar código sin modificarlo demasiado y escalar desde una laptop hasta un clúster.
Sus limitaciones incluyen que no siempre es tan rápido como Spark en entornos masivos. Requiere configurar bien la memoria y no todas las funciones de Pandas o NumPy están disponibles. En comparación, Spark es mejor para Big Data empresarial distribuido, RAI es eficiente para Machine Learning escalable, mientras que Dask es ideal para científicos de datos en Python que quieran paralelizar sin aprender un ecosistema completamente nuevo. Con esto concluye esta parte sobre las estructuras principales de Dask y su comparación general. Casos de usos reales. Dask ha sido adoptado por organizaciones reconocidas internacionalmente para resolver problemas asociados a grandes volúmenes de datos y cálculos intensivos. Algunos ejemplos representativos incluyen procesamiento científico y simulaciones dadas por NVIDIA y Anaconda. Dask permite realizar cálculos paralelos para procesamiento de imágenes científicas y entrenamiento distribuido de modelos. También se utiliza en análisis ambiental y geooperacional dados por la NASA, aplicado en el modelado del clima y análisis de imágenes satelitales. Impacto de Dask en proyectos reales. Algunos de los problemas que Dask resuelve son procesar datos masivos que no caben en memoria, ejecutar simulaciones científicas de alta complejidad, procesar imágenes de datos geoespaciales y entrenar modelos de Machine Learning con millones de filas. Entre sus beneficios se encuentran reducción del tiempo de cálculo gracias al paralelismo, escalabilidad sin reescribir código de Pandas, mejor aprovechamiento del CPU y posibilidad de escalar desde laptop hasta un clúster distribuido. Dask se integra de forma natural con las librerías más usadas en ciencia de datos. Con Pandas funciona como una versión distribuida. Cada participación es un data frame normal, así que podemos trabajar con datos que ya no caben en memoria sin cambiar demasiado el código. Con NumPy ocurre algo similar. Dask divide los arreglos grandes en bloques, permitiendo ejecutar operaciones numéricas en paralelo, incluso combinando CPU y GPU. Y con Sticklearn, Dask ML permite entrenar modelos y hacer búsqueda de hiperparámetros de forma distribuida, lo que reduce tiempos cuando trabajamos con millones de registros. Para obtener un mejor rendimiento es importante usar formatos como Parquet, evitar operaciones que requieran reordenar todo el dataset y preferir funciones vectorizadas en lugar de apply. Además, el dashboard ayuda a identificar cuellos de botella y hacer más eficientes el flujo de trabajo. En cuanto a buenas prácticas, una de las claves es manejar bien las participaciones. Si son demasiadas pequeñas, generan sobrecarga, y si son muy grandes, se limita el paralelismo. Por eso, se recomienda que cada partición tenga entre 100 y 200 megabytes. Otra recomendación es usar .persist cuando trabajamos con pipelines largos, para mantener resultados intermedios en memoria distribuida y acelerar los siguientes pasos. Y como Dask usa evaluación perezosa, conviene no llamar .compute antes de tiempo para no saturar la memoria. Dask ofrece mayor eficiencia en situaciones donde el dataset supera la RAM, cuando necesitamos paralelizar operaciones o cuando trabajamos con transformaciones masivas, simulaciones científicas o procesos como imágenes satelitales y análisis financiero. También es ideal cuando queremos escalar nuestro flujo de trabajo de una máquina local a un clúster sin reescribir el código. Ahora vamos a ver cómo funciona Dask en la parte práctica. Para fines de este video utilizaremos una herramienta esencial en la ciencia y análisis de datos como lo es Google Colab. Para empezar entraremos a colab.research.google.com y abriremos un nuevo cuaderno. Posteriormente ejecutaremos el comando pip install dentro de nuestro notebook para instalar la librería de Dask. Esperaremos a que se instalen todos los paquetes y quedará lista. Para la configuración importaremos las librerías principales Dask Data Frame y Client, que se encargarán de la creación de un clúster local. Para el siguiente paso, Dask creará un clúster local con un par de workers como lo vemos a continuación. Para el siguiente paso debemos crear o cargar un dataset. En esta ocasión creamos un dataset de ejemplo con medio millón de filas simulando ventas con la librería de Pandas. Ahora convertimos el dataframe de Pandas a un dataframe de Dask dividido en 8 particiones. Esto es lo que permite el procesado en paralelo. Ahora ejecutaremos una operación distribuida. Para el primer ejemplo agrupamos los datos por año y categoría y calculamos el promedio del monto. El .compute ejecuta las tareas en paralelo usando los workers del clúster. Para el segundo ejemplo, filtramos las ventas del año 2024 y contamos cuántas hay, distribuido entre las particiones. Cabe recalcar que en esta parte Dask nos está avisando cuando el grafo es muy grande, debido a ello nos sale una advertencia antes del resultado. Finalmente, para el ejemplo 3, generamos estadísticas descriptivas sobre el monto de ventas. Con esto concluimos la demostración de las principales funcionalidades de la librería Dask. Ahora les mostraremos cómo ejecutarlo en nuestra computadora de manera local. Para ello en nuestro editor de código crearemos un archivo con extensión Python y posteriormente abriremos nuestra terminal para ejecutar el comando de instalación pip install. Una vez con Dask instalado en nuestro entorno, procederemos a ejecutar todos los comandos que vimos anteriormente para tener nuestra demostración local. Les compartiremos las mejores prácticas para el uso de Dask en Big Data. Esos 3 puntos son imprescindibles en todo proyecto de Dask. El primer punto es cargar directamente los datos con Dask, no con Pandas. Esto evita grafos enormes y mejora la carga por bloque. El siguiente punto es elegir un tamaño adecuado para las particiones. Dask funciona mejor cuando las particiones tienen entre 100 MB y 500 MB por partición.
El tercer punto es usar el punto compute solo cuando sea necesario. Dask realiza una evaluación perezosa al igual que Spark, así que la recomendación principal es no calcular nada hasta que sea necesario. En el análisis de datos a gran escala, Dask se ha convertido en una solución clave cuando los volúmenes de información sobrepasan la memoria disponible o cuando es necesario acelerar tareas mediante procesamiento paralelo. Su capacidad para escalar código escrito originalmente en Pandas permite abordar proyectos más complejos sin modificar drásticamente el flujo de trabajo. Gracias a su arquitectura basada en grafos de tareas, Dask permite realizar ejecuciones eficientes y distribuidas, lo que hace ideal para simulaciones, análisis científicos y proyectos de Big Data que requieren un rendimiento superior. Para quienes deseen profundizar la documentación oficial y los tutoriales disponibles en conferencias como SpicePy y PyData ofrecen una ruta clara para aprender a implementar esta herramienta de manera efectiva.